Ruego disculpas por el corte abrupto en el video anterior. Tuve problemas técnicos acá con la computadora y de pronto se quedó pegada. De hecho, para grabar estos videos he tenido hoy demasiados problemas técnicos. Para grabar el video anterior tuve que hacer como 3 intentos diferentes. Bien, nada más para concluir y cerrar el tema del video del caso Galileo. Estaba diciendo que hay muchos lugares comunes y leyendas negras en torno a este tema, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que la iglesia es enemiga de la ciencia y perseguía el pensamiento científico. Ya vimos que no es cierto. La iglesia misma tenía centros de investigación y había incluso sacerdotes que se dedicaban a la investigación científica. Y todavía hoy lo hay. Se ha dicho, bueno, que la Inquisición torturó a Galileo. No fue así. A Galileo no lo torturaron en ningún momento. Era parte de los procesos de Inquisición, sí, que en algún momento, en ciertas fases, quizás era necesario amenazar con la posibilidad de la tortura si era necesario. Y a Galileo pues llega un momento en que le preguntan acerca de su convicción personal en torno a, ya no solo sobre lo que dijo o lo que escribió, sino sobre lo que pensaba, y esa fase del proceso pues conllevaba la amenaza de tortura, sí, si no decía cuál era digamos, si rehusaba decir cuál era su intención, o sea, qué era lo que él realmente creía. Entonces, como parte del proceso, amenazas sí había, pero no fue torturado Galileo, digamos, como parte de su proceso. Se ha dicho que la iglesia tuvo a Galileo en la cárcel, ya vimos que no. O sea, el arresto de Galileo, tanto en la prisión preventiva como en la pena, después de concluido el juicio, no fue en un calabozo, sino que fue arresto domiciliario donde pudo vivir y manejarse con total libertad. Se ha dicho que la iglesia, por ejemplo, le impidió a Galileo, ¿verdad?, seguir investigando, y eso es mentira flagrante, porque después de eso, más bien, muchos de sus trabajos sus mejores trabajos científicos fueron después de haber tenido su conflicto y su proceso con la Inquisición. Incluso en alguna ocasión oí una persona decir que la iglesia mató a Galileo, que la Inquisición mató a Galileo. Y eso no es así, ¿verdad? El proceso de Galileo fue en 1633 y él muere en 1642. De junio de 1633 a enero de 1642, si la matemática no me falla, esos son 8 años y medio. Entonces, nadie puede decir que la iglesia mató a Galileo, y he oído gente decir eso. En fin, bueno, como les digo, hay temas ahí muy complejos que están de por medio, que son parte de toda esta maraña de acontecimientos y que tienen que ver con, digámosle, rencillas personales o intrigas personales, más que personales, científicas, ¿verdad? Competencias ahí sobre todo entre Galileo y los jesuitas del Colegio Romano, el tema del temperamento de Galileo, el mismo tema de cómo entender, ¿verdad?, la hipótesis científica y cómo defenderla, no defenderla. Ese tipo de cosas están ahí de por medio. La misma amistad personal que tenía Galileo con el Papa y con algunos de los inquisidores hace que el proceso sea bastante moderado para él. Incluso se desprende digamos, de las actas del proceso, que a Galileo le cuestionan que está dando falso testimonio y sin embargo nunca lo juzgan por eso, ¿verdad? Le cuestionan que está cambiando la versión y que podría estar mintiendo incluso bajo juramento, y sin embargo no lo juzgan por eso, ¿verdad? Que podían haberlo juzgado también y no lo hace. En fin, ¿verdad? Son muchos factores ahí que hay que
juntar y para tener un cuadro más o menos completo. Entonces, no nos dejemos llevar por esa leyenda negra ni nos dejemos confundir, ¿verdad? Por esas cosas que se dicen de una manera reduccionista, de una manera simplista y sobre todo de una manera tergiversada y tendenciosa, ¿verdad? Tendenciosa porque lo que se busca es nada más desprestigiar a la iglesia. No vamos a decir que todo se hizo bien, porque tampoco fue así, ¿verdad? Incluso es paradójico, ¿verdad? Ya creo que con esto termino. Es paradójico porque la iglesia termina, digámosle, induciendo una retractación en Galileo, digamos, teológicamente incorrecta, porque se decía que la teoría copernicana se oponía a la escritura, y que el dato de la escritura era el correcto. Entonces, teológicamente, la iglesia se equivocó y Galileo tenía razón, porque Galileo decía hay que interpretar esas partes de la escritura en sentido metafórico. Paradójicamente, desde el punto de vista científico, la iglesia tuvo razón, porque la iglesia fue la que le dijo a Galileo, diga simplemente que esto es una hipótesis, lo que le dijo el cardenal Bellarmino, y le dijeron otros, ¿verdad? Diga que esto es una hipótesis y siga investigando, nada más, no diga que es una verdad comprobada. Y en el campo científico Galileo se equivocó porque fue el que se empecinó en dar por comprobado algo que todavía no estaba comprobado. Parece como que se invirtieron los papeles, ¿verdad? La iglesia, que se supone que es experta en teología, en este caso específico se equivocó en la teología y acertó en la ciencia. Y el científico acertó en la teología, pero se equivocó en la ciencia. Resulta en ese sentido pues bastante paradójico. Bueno, eso en general, y ya con esto pues termino nada más para redondear y para complementar el video anterior. De este tema no les voy a dejar tampoco tarea, ¿verdad? De esta época de la época moderna. Bueno, no les voy a dejar tarea, digamos, de que tengan ustedes que escribir algo, porque como ya vimos en el video de generalidades, pues es una época relativamente corta. Hay así pocos hitos históricos, digamos, como para profundizar, y pues el principal, que sería del caso Galileo, es bastante enmarañado y tampoco quiero como complicarles la vida mandándoles a leer tal vez cosas que no vienen tanto al caso. Entonces no les voy a dejar, digamos, una tarea donde ustedes tengan que escribir algo. Sí les voy a compartir ahí en la plataforma un link a una entrevista que sí les pediría que la lean. Esta va a ser como una lectura complementaria y su única tarea va a ser simplemente leer esto y poner en el mural colaborativo una frase de esta entrevista que ustedes vean que es importante o que va a ser clave para entender el tema que sigue, que tiene que ver justamente con digámosle, las tergiversaciones de la historia, sobre todo a partir de la ilustración. Esto nos va a ayudar la entrevista como tal no es de mucha profundidad, pero toca algunos temas importantes para la sesión que sigue. Entonces, ahí se las voy a dejar sobre cómo algunas ideas de la ilustración han tergiversado mucho de cómo se entiende la historia, particularmente en el caso de España en relación con la conquista y evangelización de América. Sobre ese es el tema de la entrevista. Entonces, sobre eso vamos a hablar un poquito después. Ahí les dejo entonces la inquietud y la tareita, ¿verdad? Que por favor lean esa entrevista y tomen alguna frasecita que ustedes vean que es clave, que es importante y la pongan en el mural colaborativo. Muchas gracias.